Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el antiguo Egipto, una civilización que sigue fascinando miles de años después. Exacto. Y tenemos como guía un resumen, un trabajo de síntesis muy bueno de la Universidad de Navarra. Abarca, bueno, casi todo. Historia, sociedad, cultura, religión y, claro, la arquitectura. La idea es sacar lo esencial, ¿no? Esas claves para entender un poco mejor ese mundo. Pues empezamos este viaje por el Nilo. Venga, vamos allá. A ver, todo empieza, como es lógico, alrededor del Nilo. Grupos nómadas que se van asentando. Se hacen sedentarios. Eso es, forman ciudades, luego pequeños estados, hasta que acaban siendo dos grandes reinos, el Alto y el Bajo Egipto. Y la unificación de esos dos reinos, eso marca el inicio del imperio, ¿verdad? Justo, hacia el 3150 a.C. Ahí arranca todo el periodo imperial. Un imperio que duró siglos y siglos. El resumen habla de tres grandes etapas, ¿no? Primero, el imperio antiguo. Así es, llega hasta el 2050 a.C. más o menos. La capital estaba en Memphis. Y esta es la época, bueno, la época icónica de las pirámides. Keops, Kefren, Micerinos. Esas son. Que no eran solo monumentos, eran tumbas. Llevaban los nombres de los faraones. Una demostración de poder y de su visión del más allá. Increíble. Vale, esa es la era de las grandes pirámides. ¿Y después qué pasa? ¿Sigue igual? Luego viene el Imperio Medio, hasta el 1700 a.C. aproximadamente. Y hay un cambio importante. La capital se muda a Tebas. A Tebas, vale. Es un periodo, bueno, de cierta continuidad, pero también más movido. Sufrieron la invasión de los Hicsos por el norte. A los Hicsos. Eso debió ser un golpe. Sí, dominaron parte del país bastante tiempo. Fue una época de, digamos, cierta inestabilidad antes del siguiente gran momento. Que sería el Imperio Nuevo. Correcto. Entre el 1554 y el 1085 a.C., más o menos. Aquí Egipto vuelve a ser una superpotencia, se expande, conquista territorios. Y culturalmente también es potente, ¿no? Muchísimo. Es la época de faraones muy famosos, como Tutankamón, que conocemos todos por su tumba, o Ramsés II el Grande. Ramsés II, claro. Aunque, bueno, la civilización como tal, su independencia, termina más tarde, ya en el 31 a.C., con la llegada de Roma. ¡Qué barbaridad de historia! Oye, y para sostener todo eso, ¿cómo se organizaban? La sociedad, digo. Pues era una estructura muy rígida, piramidal total. Arriba del todo, el faraón. Que no era solo un rey. No, ¿qué va? Se le consideraba un dios en la tierra. Poder absoluto. Hacía las leyes, mandaba al ejército, dirigía la religión. Vamos, un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. Todo en uno. Un poder inmenso. ¿Y por debajo de él? Pues una élite de nobles, ahí estaban los sacerdotes, que eran muy influyentes, y los escribas, fundamentales para la administración. Los que sabían escribir, claro. Exacto. Luego el ejército, y después, pues la gran mayoría, el pueblo, campesinos, artesanos. Curioso que esta gente trabajaba en las grandes obras, las pirámides, los templos. Sin cobrar un sueldo como hoy. No, a cambio de comida, de sustento. Y abajo del todo, los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra y no tenían derechos. Esa jerarquía tan marcada era clave, ¿sabes?, para mantener el orden y poder hacer esas construcciones enormes. Cultura era muy rica, la verdad. Lo de la escritura es fascinante. Para ellos era un regalo de los dioses, y no tenían una, tenían tres. ¿Tres? Sí, la jeroglífica, la más conocida, la de los dibujitos, ¿no? Esa era la sagrada, para los monumentos, las tumbas. La más formal, digamos. Eso. Luego, la hierática. Era como una versión simplificada, más rápida, para escribir textos religiosos y administrativos en papiro. Más práctica para el día a día de los sacerdotes y escribas. Justo. Y finalmente, la demótica. Aún más simplificada para el uso diario, comercial, cartas. O sea, que adaptaban la escritura a la necesidad. Muy interesante. ¿Y otras artes? Música, medicina. La música era importante. Sí, sobre todo en ceremonias, en los templos, en funerales. Usaban arpas, flautas, laúdes, tambores, bastante variedad. ¿Y la medicina? Que has mencionado antes a los sacerdotes. Pues sí, estaba muy ligada a la religión. Se enseñaba en las casas de la vida, que eran como centros de saber pegados a los templos. ¿Creían que las enfermedades eran algo espiritual? En parte sí, pensaban que podían ser posesiones, castigos divinos. Por eso los médicos trabajaban mano a mano con los sacerdotes. Mezclaban remedios, digamos, físicos con magia, con rituales. Curioso. Y hacían cirugía también, ¿eh? Incluso tenían especialistas para distintas partes del cuerpo. Y la atención era gratuita.
El primer médico del que tenemos nombre es Esi-Ra. Medicina, magia, religión, todo muy mezclado. Totalmente. Su religión era politeísta, creían en muchísimos dioses. El panteón egipcio es enorme. Inmenso. Cada dios con su función. Ra, el dios sol, Isis, la diosa madre, Osiris, el señor del inframundo, de los muertos, Tot, el dios de la escritura y la sabiduría. Y muchos con esas formas medio humanas, medio animales. Sí, eso es muy característico. Horus con cabeza de halcón, Anubis de chacal, Bastet con cabeza de gata. Y los sacerdotes, claro, tendrían un poder enorme en este sistema. Muchísimo poder y riqueza. Eran los intermediarios con los dioses, guardianes del conocimiento, se les veía casi como magos, como sanadores. Y el faraón era el sacerdote supremo. Vale. Pero lo que realmente vertebra toda su religión y casi toda su cultura es la creencia en la vida después de la muerte. Era fundamental para ellos. Y de ahí la momificación. Claro, necesitaban preservar el cuerpo para esa vida futura. Y por eso también construían esas tumbas tan elaboradas y seguras. Eran tan importantes como los templos. Lo que nos lleva directos a la arquitectura, que es quizá lo más famoso de Egipto. Sin duda. Las tumbas, sus casas para la eternidad. Empezaron con las mastabas, que eran como bancos rectangulares. Las más antiguas. Sí. Luego evolucionaron a las pirámides, esos monumentos gigantescos con pasadizos secretos, y más tarde, para evitar los saqueos, los hipogeos, tumbas excavadas directamente en la roca, como en el Valle de los Reyes. Escondidas. Exacto. Y dentro, el sarcófago con la momia y todo el ajuar funerario. Y luego estaban los templos, la casa del dios. Tenían partes más públicas, como los patios con columnas enormes, y zonas muy restringidas, el santuario, donde solo entraban los sacerdotes y el faraón. También reflejando esa jerarquía. Siempre. Y no podemos olvidar la escultura. Esas estatuas colosales de faraones, siempre impasibles, a veces con esa barba postiza como símbolo de poder, y de los dioses, o la gran esfinge de Gize, claro. Impresionante. Bueno, hemos repasado milenios de historia, sociedad, creencias, de una civilización única, marcada por el Nilo, por sus faraones dioses y esa conexión tan fuerte con lo trascendente. Todo a partir de este resumen académico. Sí, la verdad es que es increíble ver cómo esa visión del mundo, esa religión y esa estructura de poder lo impregnaban absolutamente todo. No era algo aparte, era el centro de la vida. Totalmente. Y nos deja una pregunta flotando, ¿no? Más allá de lo obvio, de las tumbas y los rituales, ¿de qué otras maneras, quizá más sutiles, esa creencia tan fuerte en el más allá pudo influir en el día a día, en las decisiones, en las innovaciones, incluso en la forma de ser del egipcio de a pie? Da que pensar.